el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Sí. Y cómo hay niños trabajando en las calles de México, ¿no? Sí. Más tarde hablaré con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí de la Ciudad de México, con Angeli Ramírez, para que nos diga qué tan grave es el problema y qué se puede hacer para mejorarlo. Dentro de toda esta locura de lo que el lío que nos ha generado Trump y del 5%, se nos olvidó que la semana pasada, y la verdad no lo hemos platicado, las calificadoras también nos dieron de jergazos. Sacan. Moody's y Fitch. Para abajo. Tenemos consciente que hay un plazo que está poniendo el gobierno de Estados Unidos, 45 días. Y no sabemos la meta a lograr. Y con Cuidado. las calificadoras pasa un poco lo mismo. Sabemos que hay una especie de calendario con las calificadoras que cada vez va a pesar más en la discusión económica en México. ¿A qué me refiero? Una de las calificadoras ya bajó la calificación o la nota de la deuda de Pemex. No es suficiente una calificadora para marcar, para cambiar. No es cataclísmico que una sola lo haga. Pero si una de las dos que queda, que son Moody's o Standard & Poor's, lo hace, en automático todos los portafolios que tengan acciones de Pemex las tienen que vender. Porque ya no les conviene. Por reglamento ciertas inversiones requieren que los productos que adquiera, productos financieros, tengan grado de inversión. Por eso es tan importante tener grado de inversión. Pero la baja que hizo Fitch todavía está en un grado de inversión. Ya es como que el último gradito de inversión. No, pero es como cuando estás colgado, como en las caricaturas, cuando el coyote está colgado de las uñas. Sí, bueno, pero es algo, digo. Nos podrían haber mandado algo peor. Bueno, sí, siempre hay algo peor. Sí. Hay que poner en perspectiva dos cosas. Las calificadoras están haciendo algunas preguntas sobre viabilidad financiera al gobierno federal y no les gustan las respuestas. Me gustaría nada más para tratar de ser correcto, en una parte tiene el gobierno razón. Las calificadoras tienen un poder gigantesco y de alguna manera no necesariamente siempre han hecho bien la chamba. Bueno, la crisis del 2008 se la debemos a las calificadoras. Lo digo nada más porque y a los banqueros tracaleros. Es muy importante en este contexto no atribuirle a las calificadoras ni santidad ni una especie de imperfección. Yo tengo una pregunta. De perfección. Sí, yo tengo una pregunta. Evidentemente. Si no son infalibles. No, ni son infalibles, ni son unas hermanas de la caridad, es solo negocios. Es solo negocios. Absolutamente. Nada más que lo siguen, no solamente en México, sino internacionalmente, tienen credibilidad. Pero yo la pregunta que te hago es esta, Luis Miguel, y tenía yo muchas ganas de estar aquí contigo el día de hoy para poder preguntarte cosas. A ver, ayer el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que era bastante probable que se abriera nuevamente la inversión privada a Pemex y que hubiera un plan para Pemex que permitiera que subiera la calificación nuevamente. Yo esperaba, como muchos otros, que el día de hoy el presidente lo desmintiera en la mañanera. Hasta donde yo oí, no lo desmintió. ¿Quiere decir eso que sí se abre una esperanza de que volviera la inversión privada? A ver, la inversión privada no se fue como tal. Lo que cambiaron fueron las condiciones. Digamos, hay una inversión en marcha. Para ponerlo en perspectiva, México necesitaría 25 mil millones de dólares anuales de inversión para recuperar los niveles de producción o para alcanzar la producción petrolera que el gobierno se ha puesto como meta. Ese dinero no lo tiene el gobierno y no lo tiene Pemex. Necesita una suma de Pemex más sector privado. Y haber limitado los concursos y todas las rondas. Entonces, pues los inversionistas dijeron, ya no nos quieran. Lo que dice el subsecretario de Hacienda en el evento de Bancomer ayer es básicamente una rectificación pudorosa de lo que había venido siendo el discurso. ¿Pero crees que pase? Yo creo que sí, lo necesita hacer. Oye, ¿cómo sabemos que no se platicó eso durante las pláticas en Washington? Que pero Pence y Pompeo. Y además a todas estas petroleras que estaban por invertir en México, les cambiaron las reglas del juego. No, eso no se vale. No sabemos. Yo creo que se habló de todo. Sí, pero mi punto, y por qué es muy relevante el tema de las calificadoras, es las calificadoras están poniendo contra la pared a Pemex,
Pemex necesita Y al gobierno de México. de corto plazo, y con esto quiero decir en los próximos 15 días, presentar un plan de negocios que sea creíble. Esto quiere decir explicar de dónde va a salir el dinero para la refinería, de dónde va a salir el dinero para exploración y producción. Y más que nada para exploración y producción. Sí, porque si, la si la refinería- empresa sigue sin producir, Y de nada sirve una refinería. ¿por qué es tan importante el tema de la calificación de Pemex para el gobierno federal? Pemex es el principal contribuyente en México, es empresa más grande del es el país. pagador de impuestos más importante del país. En ese contexto, las declaraciones de Arturo Herrera lo que están diciendo es: tenemos que tener un plan para rescatar Pemex, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. México necesita un Pemex fuerte, no debe haber un plan B en eso. Del otro lado, necesita un sector petrolero donde haya competencia, donde haya inversión privada. Y no regresar al monopolio estatal. Hay espacio para hacer las dos cosas, perfectamente sí la hay. Hay gente del gobierno calificada, capaz para impulsar. a ver, Desgraciadamente, en un primer momento, no era el planteamiento del gobierno. El planteamiento del gobierno era: se le dio mucho al sector privado y se le quitó a Pemex, entonces tenemos que replantear las cosas, darle menos al sector Sí, privado. pero Nada más es se que- le olvidó que Pemex no tiene la capacidad para lo que se le está dando. Y que está viviendo a su vez un proceso. Sí, pero es que a mí se me hace un círculo vicioso, porque ¿cómo mejoras la confianza en el país? Que los inversionistas digan, pues sí, me voy. Cuando el TEMEC, pues ya valió. Digo, No. perdón. No, nadie ha ¿por dicho qué que ha no? valido, Si nadie el ha señor dicho. Trump decide que la semana entrante sube los aranceles, ¿dónde están los No, acuerdos? no puedes subirlos No dentro del del 45. TEMEC, del A ver, Tere, Telecán. calma, no, Pero, a ver, no confundas Tere, la opinión. pero el TEMEC supuestamente se negociará en este periodo de los 45 días. Y Trump mañana no puede decidir poner los aranceles. Para eso se llegó a un acuerdo de 45 Tengo una duda, días. tengo una duda, perdóname, Luis Miguel. En los últimos 30 años, ¿cuándo han subido los aranceles? Es más, Sí, desde, han desde subido. la firma del TLC. Un acuerdo de libre comercio implica que no hay aranceles. A ver. Entonces, Yo te Ajá. lo puedo Pero decir. Trump sí lo Yo te lo hace. puedo decir, el Nunca. 10% al aluminio y el 25% al acero que Y los fijó Trump, jitomates. y a los tomates. 3. ¿Ok? Supuesto de 3 cosas. ¿Por qué? Porque Trump está... En ¿Cómo se campaña. traduce el término weaponizing? es Convertir en un arma, como una bomba atómica. está convirtiendo la el política comercio económica. en un arsenal. Sí, es Yo lo sé, que está haciendo. regreso, me pregunta, en los últimos 25 años, ¿cuántas veces han subido los aranceles y a qué presidente han puesto sobre la pared? A ver, contra la pero, pared. pero incluso los casos que ponía Eduardo Kenia eran pellizcos. Exacto. Claro. El- Es que a mí me... jitomate, es que eso es... poner un arancel general Entonces, cambia esa- radicalmente. a mí todo. me ¿por qué parece- dicen que exacto, entonces no se violó el Telecán? No, sí Yo- se violó. Claro que A ver, se pero Pero violó. todo el mundo lo ha dicho. Ah, no, pero dices que yo estoy desinformada. No, porque perdón, hay una tú verdad. mencionaste el TEMEC, no mencionaste el Telcán. El TEMEC. Y tú afirmaste como si Sí, fueras la mañana. pitoniza de que no se firmará el TEMEC. Mi pregunta tiene esta Yo no lógica. dije no se Si lo dijiste, firmará, perdóname. dije Que está que muerto. se violará. O sea, mi Sí, pregunta está tiene esta muerto, lógica. claro. No Porque está, no un se tratado que respeta. no se ha firmado Siento no puede que estar lo que- muerto. entonces, A ver, porque no todavía le- no está que vivo. sí, No se le respeta. pasó... A ver, sigue con tu No le pasó a sigue con Fox, tu no tema. le pasó a Calderón, no le pasó a Peña. ¿Cómo es posible Mira, que deja de le echar vaya a pasar? politiquería. No, lo que estoy Porque diciendo Trump, es ¿cómo mira, es posible cuando que, Fox y Peña, que pase? perdóname, Pero tuvo a Peña. Cuando Calderón y Pero está Fox en fueron campaña presidentes, ahorita, no había un Trump. presidente Trump. Ah, había no, un presidente sí. bastante amigable hacia México. Con Peña empezó el Waterloo de México desde que se le ocurrió a Peña invitar a Trump a México. Sí. Y ahí se Pero empezó lo a echar a tuvo. perder. No comparen épocas ni eras, son cosas O bien sea, no diferentes. puede ser de veras que No, hagan no, por hasta una favor. fiesta en Tijuana. No, pues es perdón, pero es increíble. Que tú no estés Perdón. de acuerdo es una cosa, yo estoy de acuerdo en la fiesta. Perdón, es Tú que- Yo no, Tere, yo no. ¿Ves? Pero- La pero fiesta Sí, perdón, pero el creo que tema, no fue ni siquiera mira, un dejen tema de de una politizar fiesta. tanto esta mesa. El tema era aranceles, el tema era las calificadoras. Y tú y Tere, por cualquier oportunidad, politizan la discusión, pero no es el tema, por favor, vamos siendo más serios. ¿Partidizan porque- o politizan? No, partidizan Ah, y politizan. bueno, nada más yo no soy de ningún partido, porque ¿eh? el tema es el que él fijó, y el tema es el de las calificadoras. ¿Ustedes quieren ir a otro lado? ¿Cuál es el No, análisis? ya estuvo bueno. De regreso a calificadoras, lo más importante para mí es
en los próximos meses, las próximas semanas, las calificadoras van a ser un jugador muy relevante en política económica y en política. Pero que a Pemex no se le ocurra dar una presentación como la primera que fuera a dar en Nueva York, donde dijeron, estos cuates no saben de lo que están hablando. Sin partidizar, es increíble que no haya proyecto, Luis Miguel. O sea, En 15 días lo tienen que presentar. Sí, claro, es increíble. Se va a Tienen dar medio muy- año Sí, en el estoy de gobierno acuerdo. sin partidizar. Es Ni muy politizar. relevante que además se tenga un canal lógico, fluido de negociación entre gobierno y calificadoras. Mira, esta crisis No ojalá... hay Acaba. un diálogo y es lo que quedó en evidencia.